Hola, hola. El tema de hoy es cultos. Y vamos a relacionarlo también con temas paranormales, ya que en muchos cultos pasaron muchas muertes. Los espíritus. Pues vamos hoy a hablar de diferentes cultos. Uno de esos cultos, no sé si conoces, de Jim Jones. No, a ver, cuéntame porque de verdad no sé nada de cultos. Jim Jones era un profeta del 1970 más o menos. Jim Jones, desde que era pequeño como que le interesaba mucho lo de la religión. Entonces él empezó a profesar y todo eso y tenía hasta una iglesia. Pero la cosa empezó como que a escalar así feo cuando Jim Jones empezó a hacer, ¿cómo se dice? Milagros. O sea, estabas tú en la iglesia en un día normal y de la nada llegaba, no sé, un señor y decía, es que tengo cáncer, y Jim Jones solo se quedaba así como de, Todo está bien. ya te voy a curar, ya estás curado. Ya te curé. Sí. Ay. Y decía que pues le hablaba Dios y que a través de él pues él curaba. Y dirás, ok, está bien. Pero la cosa escaló tanto que mucha gente empezó como que a ir a la iglesia, y en ese tiempo estaba lo del racismo. Y él sí aceptaba de que a la gente como pues por todos sus colores y todo, pero el problema empezó cuando él se empezó a creer como que Dios, como que él era más importante que los demás, o sea, ya empezó a ser como un líder de una secta. Y empezó a viajar por el mundo buscando a gente que reclutar a su secta, a su culto. Y hubo un momento en donde él dijo que Dios le había hablado y que le había dicho que ellos necesitaban irse a otro lugar y ahí hacer un lugar que no me acuerdo cómo se llama, pero ahí iba a ser, ¿cómo se dice? La tierra prometida, iba a ser un lugar en donde nadie iba a trabajar, donde iban a comprar un terreno, porque Jim Jones lo que hacía era reclutar gente rica, pedirles dinero y usar ese dinero, y según lo iba a usar para comprar un terreno. Y fueron al lugar. Al principio muchos no se quisieron ir, pero la sorpresa de muchos fue que cuando llegaron a ese lugar, era una, ¿cómo se dice? Les habían prometido que habrían de que vegetales, de que frutas, verduras, de que ahí estaban plantando, cosechando, pero afuera del lugar siempre habían personas con pistolas. Y Jim Jones, o sea, tenían que hacer ellos todo por Jim Jones. Tenían de que cocinar, bañarlo, todo. Y el FBI hasta tuvo que intervenir en todo eso porque decían que Jim Jones les decía a los de su culto que no les hablaran a sus familias y todo. Básicamente secuestro. Sí. Y pues él no le gustaba que pues sus familiares como que influyeran en eso, ¿no? Entonces un día el FBI tuvo que ir al lugar y descubrió que, o sea, ahí había muchos niños, ahí había muchas mujeres, había hombres, todo. Y cuando él llegó todo estaba bien, pero la sorpresa fue cuando él ya se iba a ir. Cuando él se iba a ir, adivina qué le dieron. ¿Qué le dieron? Uno de ahí le pasó una nota, y esa nota decía como de que sálvenos, porque Jim Jones sabía que iban a ir al lugar y les dijo a todos de que hay que hacer esto, hay que hacer el otro para que no nos digan nada. Pórtense bien. Literal. Y resulta que Jim Jones tenía ¿cómo se dice? Una cosa muy rara que él hacía. Para él sentirse como poderoso, lo que él hacía era que ya había pasado muchas veces que él les decía a los de su culto, les decía de que ya va a llegar el fin y todos tenemos que morir ahora. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, él les daba a todos sus seguidores como que un vaso de algo, no me acuerdo qué era, pero era como un tóxico, que si te lo tomabas te morías. Y les decía de que se los dieran que a los niños, a las mujeres, a todos, y todos morir. Pero todas las veces pasadas que le había hecho eso, nadie, o sea, eran solamente como un simulacro, o sea, no era verdad.
no había puesto él nada, pero era para probar qué tanto lo obedecía. Ay, qué feo. Imagínate qué miedo, porque aparte tú decías, pueden salirse, ¿no? No podían. Afuera habían gente con pistolas esperándolos. O sea, ¿Sí salías? literal. Oye, pero tengo una pregunta. ¿Ahí mismo seguían creando vida? Sí. Se supone que ese era el paraíso, pero pues cuando llegaron... Para él. Ajá, para él. Y después de eso, el del FBI, no me acuerdo qué hizo, pero el chiste es de que literalmente Jim Jones les dijo a sus seguidores de que ahora sí, esta vez va a ser el último día y ya. Dios nos llamó y tenemos que ir con él. O sea, ingiriendo el de este tóxico que te dije, el veneno. Y hasta hay audios. O sea, no sé quién, pero los grabó. Grabó el audio de él dando su discurso de que ya tenían que morir. Y una chica, de hecho, le pregunta, si Dios nos quiere para que muramos ahorita mismo, o sea, ¿por qué tenemos que hacer sufrir también a los bebés? Porque él quería que también los bebés tomaran el veneno. Y él decía que no, que porque eso era el plan de Dios. Y hasta casi... Ay, no. Y el chiste es de que ese mismo día él les dijo a todos sus seguidores, vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar veneno y ya. Y esa vez sí fue veneno. Todos murieron, murieron como 200, 300 personas, fueron muchos. Y pues eso es uno de ellos. Ay, pero me da mucha curiosidad qué decía el audio. Quisiera saber más o menos si sabes qué dijo en su discurso. Pues en su discurso, como muchas sectas religiosas, es que Dios quiere que hagamos. Es que nuestro propósito es trascender. Dios me lo dijo ayer. Sí, a mí también. Sorry. Y esa es solo una de ellas, imagínate, hay muchas más. Bien alucinado el Señor, o sea, como... sí, Dios me dijo esto. No, y hablando de los temas de esa época, yo digo que lo único de bueno de ese señor fue que no era racista. No, y literal, hay también otro que se llama Charles Manson. Él también tenía un culto. Y de hecho a él hasta sí le hicieron una película de terror. A ver, cuenta. Capaz si yo ya la vi. Charles Manson era un señor que había salido de la cárcel. Él quería ser un músico, como en los 70 también. Y él escuchaba mucho a los Beatles. No sé qué les causó. No, la Beatles maníaca. Resulta que él quería ser uno de los como más famosos cantantes de ahí. Y él empezó a reclutar a chicas, porque en ese tiempo estaban lo de los hippies. Empezó a reclutar chicas y a decirles como de que vénganse conmigo, yo soy la salvación. Lo mismo que hacen los líderes de cultos. Y fíjate que cuando ya consiguió a chicas y todo, él empezó a decir que las canciones de los Beatles le estaban diciendo que matara gente. O sea, no como tal, pero sí decía algo así. Y sus mensajes subliminales. Ajá, que eran mensajes subliminales. Que por eso tenían... Hay una canción que se llama, creo que Shelter es Shelter, algo así. Es una de los Beatles. Y él decía que esa canción hablaba sobre que cómo iba a ser el fin del mundo y que iba a haber una guerra. Y muchos dijeron que era una guerra racial, porque en ese tiempo la gente negra no tenía tantos derechos, tenían que manifestar para tenerlos. Y hasta hicieron un libro de que Charles Manson, él mató gente. Junto a sus seguidores mató a mucha gente. Y les escribía o sea, la sangre de los muertos, lo escribía como de que pig, o sea, cerdo. Y cosas así muy raras. Y decían que la razón por la que mataba gente era que porque él quería iniciar una guerra racial. Que porque él era blanco, él quería matar a la gente negra que ya tenía derechos. Pero tiempo después hicieron un documental
que Charles Manson como tal no quería crear una guerra racial. Él nada más mataba gente. Pero según era por egoísmo o algo así, porque él quería matar a una persona, a unas personas. Mató a una mujer embarazada y a su esposo, pero era porque se había confundido de dirección. Es que él quería venganza, básicamente. Ay, ¿qué tiene que ver con los virus? O sea, los virus le decían, mata gente negra. Sí. O sea, los Beatles, las canciones de los Beatles no dicen eso, pero la forma en la que él lo interpretó y como ya todos conocían a los Beatles y estaban siendo famosos, él se aprovechó de eso, como para decir de que ya había un buen de adolescentes que amaban a los Beatles, entonces era más fácil para él decir, los Beatles también son ¿cómo se dice? Son Racistas. Son, ¿cómo se dice? O sea, profesan algo. Son de esto, o sea, era más fácil para él tener ya un público del cual robar, ¿entiendes? Porque también decía los Rolling Stones, que también, pero no le funcionó con Rolling Stones. Los virus. Mata gente. Bueno. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que estén muy bien el día de hoy y les haya gustado. Si quieren que comentemos de algo, unas historias de ustedes, pónganle en los comentarios. Y síganos en nuestras redes. Ya tenemos Insta, tenemos YouTube y tenemos TikTok. Eso ha sido Sabes al Aire. Bye. Bye.